vamos a la parte técnica. Nos atiende en la Asociación de Ingenieros del Cauca el ingeniero y pues experto en el tema, Jorge Campo. Ingeniero, buenos días, feliz año. Buenos días y muchas gracias por la llamada y por la solidaridad con el departamento del Cauca. Pues yo creo que tardía, y uno se pregunta, ingeniero, ya no hay cifra que aguante lo que se está perdiendo por día en este momento, la desconexión de alimentos, la desconexión de la gente que pues tiene que desplazarse. Usted sabe cómo son los costos de los pasajes, el abandono que tuvimos de tener un plan B como el de un corredor férreo, pero eso ya es llorar sobre cosas que no vamos a resolver hoy. ¿La carretera es viable? Bueno, prácticamente la naturaleza nos vino a dar la razón después de 47 años que nos entregó el doctor Pablo Emilio Bravo el diseño de la carretera Timbío el Estanquillo, lo que es la variante. La carretera prácticamente ha estado en emergencia durante todo el tiempo porque, pues usted mismo lo decía ahora, la falla de Romeral, desafortunadamente cuando se hizo el primer trazado, o pues no fue necesario, porque la carretera se hizo cuando la guerra para el Perú, que se hizo a pico y pala con el doctor Juan María Caicedo. Entonces, desde esa época, desde los 70 y pico de años que usted enunció ahora, se viene previendo que no era viable la carretera porque fue construida en una emergencia casi de guerra con el Perú, y pues fue siendo mejorada poco a poco para tener la comunicación luego directa con el departamento de Nariño. Técnicamente, hace 47 años yo ya estaba en la Asociación Caucana de Ingenieros, yo me gradué en 1965 y recibimos el trazado de la variante Timbío y el Estanquillo. Hemos venido luchando permanentemente para que esta vía, que no es para el departamento del Cauca, sino para Sudamérica, porque en este momento ahora sí nos van a creer que queda taponado cualquier comunicación comercial con el país ecuatoriano y con todo Sudamérica por falta de esta comunicación, y con mayor razón pues con el departamento de Nariño, Putumayo, y queda inclusive suspendida la carga que viene del Asia, que no puede entrar a Buenaventura porque no tiene cabotaje suficiente para los grandes buques. Ahora la carga la están bajando en el Perú y en el Ecuador, y por tierra nos la traen aquí a Colombia. De manera que, pues desafortunadamente, digo yo, tuvo que ocurrir esta tragedia para la gente del departamento del Cauca, para las 4 veredas que están directamente afectadas, y yo creo que pues con lo que nos dijo antenoche el señor presidente, que no pudo llegar a Rosas, nosotros estábamos allá con el señor ministro de Transporte, con los directores de la ANI, con el director de Invías, y nos comunicó por un video que tomaría la decisión de que esta vía se construyera. La esperanza que hemos tenido desde hace 47 años que nos entregaron el trazado, y los 70 y pico de años que usted dijo anteriormente de la comunidad, pues ojalá se haga efectiva, porque esta es una necesidad para el país, no solamente para el Cauca y Nariño, sino para el país. Pues ingeniero, ojalá. Naturalmente el presidente, entendiendo la gravedad de lo que usted nos cuenta, que es un tema histórico, le dice al ministro: la carretera se hace y punto, es decir, da una orden. Pero exacto, por más de que el presidente dé una orden, usted sabe las intrigas de las multinacionales, los pliegos, el camino tan tormentoso que es una licitación de este género y del costo de lo que valdrían esos 70 kilómetros.
Pero la pregunta es, así el presidente de la orden, ¿la carretera se puede hacer en cuánto tiempo? No, esa carretera se hace en unos 4 años. Porque es una concesión de 78 kilómetros que tiene a lo largo entre Timbío y el Estanquillo, y nosotros hemos venido luchando desde la Asociación Caucana de Ingenieros hace prácticamente 50 años. Yo también todavía ya estaba yo en la Asociación Caucana de Ingenieros y le recibimos al doctor Pablo Emilio Bravo el proyecto que le pasó en ese tiempo al Ministerio de Obras Públicas, y hemos tenido inclusive pues hasta ministra de Obras Públicas, porque tuvimos a la doctora Priscila Severios como ministra de Obras Públicas en algún gobierno pasado. Y lo que usted dijo, políticamente, pues nosotros nos sentimos francamente abandonados por la administración del país y la falta de acción de nosotros mismos. Yo he participado en política y con los personajes que usted nombró, porque pues para tratar de luchar y sacar adelante las cosas necesarias para este departamento abandonado, pero no hubo la suficiente acción ni la voluntad de los gobiernos. No hubo la voluntad de los gobiernos para que esta obra se construyera. Johanna, bueno, creo que ni sus padres se conocían, pero es que Colombia tuvo un presidente del departamento del Cauca, Guillermo León Valencia, sí, señor. Presidente de allá, líderes políticos del Cauca del primer nivel, con las más altas dignidades. Y mire esta tragedia, estoy leyendo un informe que para comenzar el problemita en este momento ya pasó el billón de pesos, pero lo que dice el ingeniero, un país como Colombia que se muestra tan progresista en la región, en el total subdesarrollo, Johanna, estamos desconectados de Perú y de Ecuador. Así es, Julio, y yo quisiera preguntarle al ingeniero Campo, porque como él lo menciona y como usted lo menciona, esto no es nuevo, pero hace 4 años, Julio, en 2019, abril de 2019, pues también se registró un derrumbe en ese mismo punto que dejó más de 20 muertos. Y usted que le ha hecho tanto seguimiento, ingeniero, a esta problemática, en ese momento, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomaron las medidas de las que ahora estamos hablando? Bueno, prácticamente con esa tragedia tan grande se vislumbró lo que podría suceder posteriormente, que es lo que estamos viviendo hoy. Pues la única ayuda que se consiguió del gobierno fue un equipo posterior ya a la tragedia, y por la necesidad del cuerpo de bomberos, un cuerpo de bomberos y herramienta y algunas facilidades, y pues vino las acciones directas para ver si se podían trasladar las familias que en esa ocasión sufrieron semejante tragedia. 32 muertos tuvimos en esa ocasión, y entonces pensamos nosotros y en la misma Asociación de Caucana de Ingenieros que esta obra se iba a realizar pues prontamente. Sin embargo, los estudios que se han ejecutado todavía, el proyecto a 31 de diciembre de 2022, el proyecto no está debidamente reglamentado. El gobierno pasado, pues nosotros con mucha admiración y un poquito de envidia apreciamos cómo se construyó la Panamericana entre Ipiales, Pasto y Chachagüí, que es hasta donde llega el sector de Nariño, que están construyendo, y avanzó en una forma pues admirable de las obras que se están realizando. Y nosotros, perdone la expresión que le voy a decir acá, con la boca abierta y chorreando babas, viendo que a nosotros no nos paran bolas en Bogotá. Y realmente yo sí que he participado activamente en la política con los personajes que ustedes nombraron ahora, pues hombre, vimos que entre ellos primero no se ponían de acuerdo, y en segundo lugar en Bogotá, pues hasta hoy
hasta hoy. En este momento las obras 5G y 4G están de la mitad de la República de Colombia hacia la costa atlántica, de manera que después de que se nos fue muriendo acá la red del ferrocarril, que hasta nos quedó un túnel aquí a la salida de Popayán, yendo hacia Timbío, pues se fue perdiendo. Entonces ya uno pierde la esperanza. Yo ya tengo 85 años y a uno le duele que no se lograra que la nación, que el gobierno, que los políticos miraran al departamento del Cauca como una región de progreso y de comunicación de Colombia hacia Sudamérica y de Colombia para Colombia. Ingeniero, pero usted nos ha dicho ya aquí 2 veces que usted ha hecho política. ¿Cuál es la razón política o de qué orden para que la gente del Cauca que tuvo poder no hubiese hecho el proyecto sin que sepamos hasta este momento qué motivación los llevaba para atravesársele a esa idea? Bueno, el presidente Valencia sí nos dejó la Panamericana y que fue una de las obras más grandes que se hizo en la época entre Popayán y Cali. Él nos proporcionó y dio la facilidad para que se construyera esa vía. Pero, por ejemplo, hemos tenido ministros de obras públicas, el doctor Obando, la doctora Priscila Ceballos, y yo creo, o tengo la seguridad mejor, que la falta de unidad entre la clase política y la clase administrativa, pues prácticamente no dejó que avanzaran las acciones que se hicieron para que se construyera esa vía y muchas otras. Le decía yo al doctor Víctor Mosquera Chaus, del cual fui 3 veces suplente en el Consejo Municipal de Popayán, le decía yo al doctor Víctor Mosquera Chaus que pusiéramos una mesa redonda en el Parque de Caldas y que allí nos reuniéramos todos los caucanos. Y hace apenas unos 6 meses hice un oficio a todas las fuerzas vivas de Popayán, solicitando la primera etapa, que era que se hiciera la variante Popayán-Santander de Quilichao, que afortunadamente ya se logró. Y las envidias, pues da vergüenza a estas horas de mi vida tenerlo que decir, pero las envidias hacen que hasta las mismas personas que intervienen le contradigan a uno. Bueno, yo no digo que yo he hecho lo mismo, porque nunca lo he hecho, por eso a mí no me quieren acá los políticos, pero sí hay una envidia tremenda y una falta de unión. Yo le digo que nosotros deberíamos de hacer pues como hacen los costeños o como hacen los paisas, como hace Antioquia, se reúnen y sacan adelante las obras y pelean allí dentro de la casa, pero salen a nivel nacional a luchar por sus objetivos. Yo creo que esa es una de las causas, una falta de solidaridad completa entre la clase política y la clase administrativa y la ambición y viveza de los otros departamentos. Por eso da vergüenza decir estamos atrasados en comparación al progreso que ha tenido Colombia. 74 años, ingeniero. Tengo una última curiosidad histórica. Dice la leyenda que esta improvisación de la carretera internacional se origina cuando era el Camino Real, y que por ese Camino Real Simón Bolívar iba a caballo a visitar a Manuelita Sáenz. ¿Eso es cierto o es leyenda? No,
no, es cierto, nosotros tuvimos, ¿cómo se hacían antes las carreteras? ¿Cómo se hacían antes las vías? Eso echaban las recuas de caballo adelante y por donde el caballo iba avanzando la tropa, e iban avanzando las personas, iban avanzando los vecinos regionales y iban formando el camino, eso es verdad. Y como le digo yo, el doctor Juan María Caicedo, quien también formó parte de la Asociación Cauqueña de Ingenieros y tuve el honor de estar con él en la asociación, él le tocó abrir la trocha prácticamente para la guerra con el Perú, y esa trocha es la que estamos viviendo permanentemente, y en el sector Popayán Pasto se fue ampliando, se fue mejorando poco a poco, y cuando yo trabajaba en caminos vecinales pues fuimos alrededor de esa trocha y lateralmente haciendo los caminos para las diferentes veredas y para los pueblos adyacentes acá en el departamento del Cauca. Ingeniero, muchas gracias por atendernos y ojalá que hoy con la visita del presidente, a la que seguramente usted estará invitado, puedan concretar ya el cronograma de arreglar este problema. Le saludo y le agradezco esta entrevista, ingeniero. Pues yo le pediría un favor a usted y a su medio de comunicación. El proyecto en este instante está para que salga la licitación a 31 de diciembre, que debió haber quedado debidamente estructurado para que salga la licitación. Con seguridad que va a salir un ítem que no hay suficientes transportes o carros circulando entre Pasto, Popayán y Cali para que una concesión haga la obra. Las obras por concesión se hacen con plata de particulares y hay la plata de particulares, pero si no es rentable para un particular no se mete. Ya nos pasó aquí con el aeropuerto de Popayán, salió a concesión y como no es rentable, pues tuvo que hacerla directamente el gobierno. Afortunadamente antenoche el señor presidente, cuando estábamos en Rosas, anunció que la obra se haría directamente por el gobierno si no había un concesionario y si los estudios no dan el número de vehículos que transitan en ese sector, si no dan económicamente para sacar una concesión, entonces se hace con dinero de la nación y otra parte con una concesión. Entonces lo importante es que se tome esa decisión, que se apruebe definitivamente el proyecto que está en este momento en Ministerio de Hacienda y en Planeación Nacional. Dado ese paso, pues ya el gobierno tiene, ya se necesita esa buena voluntad por la cual hemos luchado toda la vida. Y muchísimas gracias a ustedes y pues por favor, yo sí pido a estas horas a esta edad de mi vida que no nos abandonen, que nos tengan en cuenta y que nos reconozcan que hemos estado abandonados completamente durante muchos años. Muchísimas gracias y acá estaremos pendientes de ustedes.